Soy Nehemías, un siervo de Dios llamado a hacer lo imposible, reconstruir las murallas de Jerusalén en tiempos de gran dificultad. A veces, las mayores batallas no se luchan con espadas, sino con fe y determinación. ¿Te has sentido alguna vez llamado a hacer algo que parecía inalcanzable? Suscríbete y acompáñame mientras recorremos esta historia de fe, valentía y obediencia que cambió el destino de una nación. Antes de ser llamado a reconstruir Jerusalén, mi vida era muy distinta. Yo era un simple copero del rey Artajerjes. Como copero del rey, mi responsabilidad era crucial. No solo probaba el vino antes de servirlo al rey, sino que estaba a su lado en los momentos más íntimos y cruciales de la política del imperio persa. Mi posición era privilegiada, pero conlleva riesgos. Si alguien intentaba envenenar al rey, yo sería el primero en morir. A pesar de todo, disfrutaba de confianza y cercanía con el rey Artajerjes. Sin embargo, aunque tenía acceso a lujos y poder en la corte, mi corazón estaba lejos, en Jerusalén, la ciudad de mis antepasados, que se encontraba en ruinas. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en un lugar, pero tu corazón y tus pensamientos estuvieran en otro? Cuéntanos cómo has manejado ese sentimiento. Mi vida cambió radicalmente cuando escuché noticias devastadoras sobre la situación de Jerusalén. Un día, recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, y algunos otros hombres de Judá. Les pregunté por la situación en Jerusalén y lo que me contaron me destrozó. Los sobrevivientes que quedaron en la provincia están en gran aflicción y humillación. Las murallas de Jerusalén están derribadas y sus puertas quemadas. Mi corazón se quebrantó al escuchar esto. Jerusalén, la ciudad santa, estaba indefensa y vulnerable. El lugar donde Dios había puesto su nombre estaba en ruinas. Este no era solo un desastre físico, sino un símbolo de la condición espiritual y social de mi pueblo. ¿Has experimentado alguna vez un momento en el que recibiste una noticia que te cambió completamente? ¿Cómo reaccionaste? Antes de actuar, sabía que debía buscar la guía de Dios para saber qué hacer a continuación. Con mi corazón quebrantado, hice lo único que podía, oré y ayuné. Durante varios días, me arrodillé delante de Dios, confesando los pecados de mi pueblo y pidiéndole su misericordia. Sabía que cualquier acción que tomara tendría que estar guiada por Él. Oré por sabiduría y fortaleza, reconociendo que sin la intervención divina, cualquier esfuerzo humano sería en vano. Fue en este tiempo de preparación espiritual que recibí el valor para acercarme al Rey con una petición que cambiaría todo. ¿Qué rol juega la oración en tu vida cuando enfrentas decisiones importantes? Compártenos tu experiencia. Una vez fortalecido por la oración, me presenté ante el Rey para pedirle algo audaz. A pesar de mi nerviosismo, un día en que estaba sirviendo al Rey, este me notó triste y me preguntó, ¿por qué estás triste si no estás enfermo? Tomé esto como una señal de que Dios había abierto una puerta. Le expliqué al Rey que mi tristeza era por Jerusalén, la ciudad de mis antepasados, que estaba en ruinas. Con gran valentía, le pedí permiso para ir a Jerusalén a reconstruir sus murallas. En ese momento, el Rey no solo me concedió el permiso, sino que también me ofreció cartas de protección para el viaje y madera del bosque real para las puertas de la ciudad. ¿Alguna vez has tenido que pedir algo que parecía imposible? ¿Cómo enfrentaste ese momento? Con el favor del Rey, me embarqué en un viaje lleno de esperanza y desafíos hacia Jerusalén. El viaje a Jerusalén fue largo y lleno de expectativas. Cuando finalmente llegué, lo que vi fue desolador. Las murallas de la ciudad estaban en ruinas, las puertas habían sido quemadas y el pueblo vivía en una constante sensación de inseguridad. Lo que una vez había sido el símbolo del poder y la presencia de Dios en medio de su pueblo, ahora yacía destrozado. A pesar de la devastación, no me dejé llevar por el desánimo. Sabía que Dios me había traído hasta aquí para un propósito más grande. ¿Alguna vez has visto algo que te ha impactado profundamente? ¿Cómo enfrentaste ese momento de tristeza o desolación?
Antes de actuar, debía evaluar la situación con más detalle, así que decidí inspeccionar las ruinas en secreto. Decidí inspeccionar las murallas de Jerusalén por mi cuenta en la quietud de la noche. No quería que nadie más lo supiera hasta estar seguro del alcance del trabajo que nos esperaba. Mientras caminaba entre las ruinas, sentí el peso de la tarea. Las piedras caídas, las puertas quemadas y el polvo que cubría el suelo eran un recordatorio del abandono de la ciudad de Dios. Sabía que la reconstrucción no solo era física, sino también espiritual. Esa noche, mientras evaluaba el daño, oré en silencio para que Dios me diera la sabiduría y la fortaleza para liderar a mi pueblo en esta tarea monumental. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte solo a una situación difícil? ¿Cómo manejaste ese momento de incertidumbre? Ahora que conocía la magnitud de la tarea, era el momento de compartir mi visión con el pueblo. Reuní a los líderes y al pueblo, compartiendo mi visión y mi llamado de parte de Dios. Les hablé sobre el estado de Jerusalén y la necesidad urgente de reconstruir las murallas para proteger a la ciudad. Les dije, ustedes ven la miseria en la que estamos, como Jerusalén está en ruinas. Vengan, reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos objeto de burla. Les aseguré que Dios estaba con nosotros y que su favor nos guiaría. Inspirado por mis palabras, el pueblo respondió con entusiasmo, levantémonos y construyamos. La unión de fe y propósito nos dio la fortaleza necesaria para comenzar. ¿Alguna vez has tenido que motivar a un grupo para lograr algo grande? ¿Cómo lo hiciste? Pero no todos estaban felices con nuestro plan de reconstrucción. La oposición comenzó a surgir rápidamente. Desde el momento en que comenzamos a trabajar en las murallas, la oposición fue inmediata. Sanbalat, el gobernador de Samaria, y Tobías, su aliado, se burlaban de nosotros abiertamente. ¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso podrán terminar la reconstrucción en un día? Nos ridiculizaban, intentaban desanimarnos, y más tarde, amenazaron con atacarnos si seguíamos adelante. El miedo y la incertidumbre comenzaron a crecer entre el pueblo, pero me mantuve firme en la promesa de Dios. Les dije, no tengan miedo de ellos. Recuerden que el Señor es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus hogares. ¿Te has enfrentado a personas que intentaban detenerte en tu misión? ¿Cómo superaste esos desafíos? Ante la oposición, tuvimos que ajustar nuestra estrategia. Sabíamos que no solo teníamos que construir, sino también defendernos. Ante las amenazas de ataque, dividimos nuestras fuerzas. Mientras algunos trabajaban en la reconstrucción, otros se mantenían armados y vigilantes. A cada hombre que trabajaba, le asignamos una espada para que, si el enemigo venía, estuviera listo para defender su trabajo. También organizamos turnos de vigilancia diurna y nocturna. Los trabajadores llevaban sus herramientas en una mano y la espada en la otra. Sabíamos que el trabajo que estábamos haciendo era importante no solo para nuestra seguridad física, sino para el futuro espiritual de Jerusalén. Este no era solo un acto de construcción, era un acto de fe y resistencia. ¿Cómo te preparas para enfrentar desafíos mientras trabajas hacia tus metas? ¿Te has visto obligado a equilibrar varias responsabilidades a la vez? A pesar de las amenazas, nuestro avance fue rápido y finalmente logramos lo que muchos creían imposible. Después de 52 días de arduo trabajo, las murallas de Jerusalén estaban completas. Lo que parecía una tarea imposible, lo habíamos logrado en un tiempo récord, gracias a la dedicación y la fe de cada hombre y mujer que participó en la obra. El logro no solo fue físico, sino espiritual. No era solo una muralla, era un símbolo de la restauración de la dignidad de nuestro pueblo y del compromiso renovado con Dios. Sabíamos que, sin su ayuda, nada de esto habría sido posible. Este fue un triunfo de la unidad y la fe. ¿Alguna vez has sido parte de un equipo que logró algo que parecía imposible? ¿Qué papel jugó la colaboración en ese éxito?
Con las murallas reconstruidas, sabíamos que el siguiente paso era la renovación espiritual del pueblo. Con las murallas reconstruidas y la ciudad asegurada, reunimos a todo el pueblo de Israel para una ceremonia de renovación del pacto con Dios. El sacerdote Esdras leyó la ley de Moisés frente a toda la asamblea. Hombres, mujeres y niños escucharon con atención mientras Esdras les recordaba las promesas de Dios y los mandamientos que debían seguir. Fue un momento de profunda reflexión y arrepentimiento, donde el pueblo lloró al darse cuenta de cuán lejos habían estado de la voluntad de Dios. Pero Esdras les dijo: «Este día es santo para nuestro Señor. No estén tristes ni lloren, porque el gozo del Señor es su fortaleza». ¿Alguna vez has tenido un momento en tu vida en el que te diste cuenta de la necesidad de renovar tu compromiso espiritual? Cuéntanos tu experiencia. La renovación espiritual fue esencial, pero no todos aceptaron este cambio. La oposición continuó. Aunque habíamos completado las murallas y renovado nuestra fe, la oposición no cesó. Desde el exterior, Sanbalat y Tobías siguieron intentando socavarnos, y desde el interior, algunos de nuestros propios líderes intentaron corromper el proceso, buscando sus propios intereses. Enfrenté desafíos no solo de nuestros enemigos externos, sino también de aquellos dentro de Jerusalén que deseaban mantener el status quo. Fue un tiempo de gran tensión, pero me mantuve firme en mi compromiso de justicia y fidelidad a Dios. Sabía que, a pesar de las luchas, Dios estaba con nosotros y Él nos guiaría. ¿Alguna vez has enfrentado oposición desde lugares inesperados? ¿Cómo te mantuviste firme en tu propósito? Con las murallas terminadas, era el momento de asegurarnos de que la justicia prevaleciera en Jerusalén. Para mantener la paz y la estabilidad, implementé reformas que garantizaran la justicia social. Muchos de los nobles y ricos del pueblo habían explotado a los más pobres, cobrando altos intereses y confiscando sus tierras. No podía permitir que esta injusticia continuara, así que convoqué una asamblea pública y exigí que devolvieran las tierras y cancelaran las deudas. Les dije: lo que están haciendo no es bueno. ¿No deberían andar en el temor de Dios para evitar el reproche de nuestros enemigos? Sorprendentemente, los nobles accedieron, y así restauramos la equidad en nuestra comunidad. ¿Te has enfrentado a situaciones en las que tuviste que luchar contra la injusticia? ¿Cómo lo manejaste? Con la justicia restaurada, sabíamos que era momento de devolver el enfoque a lo más importante, la adoración y el servicio a Dios. Con las murallas de Jerusalén reconstruidas y la justicia restaurada, nuestro siguiente paso fue devolver el culto a Dios al centro de nuestra vida como pueblo. Restauramos el templo y restablecimos los sacrificios según la ley de Moisés. Sabíamos que el verdadero éxito de nuestra misión no era solo la reconstrucción física de Jerusalén, sino la restauración de nuestra relación con Dios. El pueblo se reunió en adoración y juntos ofrecimos sacrificios de acción de gracias. El templo, que había sido un lugar de abandono, volvió a brillar como el corazón espiritual de Israel. Esta restauración espiritual no solo nos unió como nación, sino que nos recordó que todo lo que teníamos provenía de la mano de Dios. ¿Qué importancia tiene la adoración en tu vida diaria? ¿Cómo restauras tu conexión con Dios en tiempos difíciles? Con el templo restaurado, sabíamos que la paz física debía ser protegida y mantenida, por lo que tomamos medidas para asegurar nuestra seguridad. Después de haber reconstruido las murallas y renovado el pacto con Dios, tomé medidas adicionales para asegurar la seguridad física de Jerusalén. Aunque confiábamos en la protección divina, también sabíamos que debíamos hacer nuestra parte para proteger lo que habíamos logrado. Establecí guardias en las puertas de la ciudad y organizamos turnos para asegurarnos de que estuviéramos vigilantes ante cualquier posible ataque. La paz no podía tomarse a la ligera. Cada guardia que colocábamos era un recordatorio de que Jerusalén no solo era una ciudad física, sino un símbolo del pueblo de Dios, y debía ser protegida a toda costa. ¿Alguna vez has tomado medidas para proteger algo que es importante para ti? ¿Cómo te aseguraste de que estuviera a salvo?
Sin embargo, sabíamos que nuestra verdadera defensa no dependía solo de los guardias y las murallas, sino de algo mucho más poderoso. Aunque habíamos establecido guardias y reconstruido nuestras defensas físicas, entendíamos que nuestra verdadera protección siempre venía de Dios. Sin su intervención, nuestras murallas serían inútiles. Como líder, hice hincapié en que el pueblo se mantuviera en oración constante y en una relación cercana con Dios. Sabíamos que Él era nuestro protector más poderoso, y que la fe en su provisión era lo que realmente nos mantenía a salvo. Cada día nos reuníamos para orar y buscar su favor, recordando que en tiempos de guerra o paz, nuestra dependencia debía estar siempre en Él. ¿Cómo confías en Dios para protegerte en los momentos más vulnerables de tu vida? ¿Has experimentado su protección de una manera especial? Con nuestras defensas espirituales y físicas fortalecidas, era el momento de asegurar que la adoración en el templo se mantuviera constante. Una vez que el templo fue restaurado, el siguiente paso fue asegurar que el servicio y la adoración se mantuvieran ininterrumpidos. Organizamos a los sacerdotes y levitas para que administraran el templo, llevando a cabo sacrificios y adoración diaria según la ley de Moisés. Sabíamos que la estabilidad de nuestro pueblo dependía de nuestra relación continua con Dios. La adoración no podía ser esporádica o descuidada, debía ser el fundamento de nuestra vida diaria. Establecí un sistema de rotación para que el servicio del templo nunca cesara y aseguré que los sacerdotes recibieran su sustento para que pudieran dedicarse completamente al culto. ¿Qué importancia le das a la adoración en tu vida? ¿Cómo la mantienes constante a pesar de las dificultades? Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, había desafíos internos que debíamos enfrentar para mantener la pureza espiritual. A pesar de la restauración de Jerusalén y el retorno al culto verdadero, algunos en el pueblo todavía estaban inclinados hacia prácticas paganas. La tentación de volver a la idolatría y a las costumbres extranjeras era fuerte. Sabía que no podíamos permitir que esas influencias corruptas volvieran a entrar en nuestra comunidad, así que tomé medidas drásticas para erradicar cualquier forma de idolatría. Derribamos altares paganos que habían sido erigidos en secreto y confrontamos a aquellos que intentaban mezclar la adoración a Dios con las prácticas paganas. Esta purificación fue clave para mantener nuestra identidad como pueblo de Dios. ¿Alguna vez has tenido que hacer frente a influencias negativas en tu vida que amenazaban con alejarte de Dios? ¿Cómo las enfrentaste? Una vez purificados de estas influencias externas, sabíamos que era necesario enseñar y preparar a las nuevas generaciones para que continuaran en la senda de la fe. Entendí que para que nuestra restauración fuera duradera, debíamos asegurar que las futuras generaciones conocieran y siguieran la ley de Dios. No se trataba solo de reconstruir las murallas físicas, sino de establecer murallas espirituales que protegieran el corazón y la mente del pueblo. Implementamos un sistema de educación donde los líderes religiosos enseñaban la ley a los jóvenes y a los adultos. El conocimiento de la palabra de Dios debía ser la base de nuestra sociedad, y sabíamos que el futuro de Jerusalén dependía de cuán profundamente arraigada estuviera la ley en el corazón de cada ciudadano. ¿Qué pasos tomas para asegurar que las enseñanzas de la Biblia se transmitan en tu familia o comunidad? Comparte tus métodos. Con la ley de Dios enseñada y la adoración restaurada, también era importante asegurarnos de que cuidáramos a los más vulnerables entre nosotros. En el proceso de reconstrucción de Jerusalén, no podía olvidar a los más vulnerables de nuestra sociedad, los pobres, los oprimidos y los marginados. Una de las grandes injusticias que encontré al regresar fue la explotación de los pobres por los ricos. Algunos habían tomado ventaja de la desesperación económica de los más débiles, prestando dinero con intereses exorbitantes y reclamando sus tierras cuando no podían pagar. Este abuso no solo iba en contra de la ley de Dios, sino que debilitaba la unidad del pueblo. Tomé acciones firmes, convocando a una asamblea y confrontando a los ricos y poderosos, obligándolos a devolver lo que habían tomado injustamente y a liberar a aquellos que habían sido esclavizados por deudas.
Establecí nuevas leyes para proteger a los más vulnerables, asegurándome de que se practicara la justicia social en todo momento. Sabía que una ciudad fuerte no solo estaba construida sobre murallas, sino sobre la equidad y la compasión. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de luchar por los más vulnerables? Comparte cómo has defendido la justicia en tu comunidad. El cuidado de los necesitados es un mandato divino, pero también debíamos asegurarnos de que nuestra relación con Dios fuera renovada y fortalecida. A pesar de todos nuestros esfuerzos por reconstruir las murallas y restaurar el orden en Jerusalén, sabía que el aspecto más importante de nuestra misión era el renacimiento espiritual del pueblo. La verdadera reconstrucción no estaba completa si el corazón de las personas no era renovado. Organizamos grandes reuniones donde el pueblo escuchó la lectura de la ley de Dios durante horas, en un acto de profunda reverencia y arrepentimiento. Hombres, mujeres y niños se reunieron para llorar por sus pecados y renovar su compromiso con el Señor. No solo leímos la ley, sino que explicamos su significado y cómo debía aplicarse a nuestras vidas diarias. Esta renovación espiritual no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que unificó a la nación bajo un propósito común: vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Alguna vez has experimentado una renovación espiritual en tu vida? ¿Cómo impactó tu relación con Dios y con los demás? La renovación espiritual era esencial, pero también sabíamos que debíamos continuar reformando nuestras instituciones y asegurar que la justicia prevaleciera. Con el pacto renovado, me di cuenta de que no bastaba con restaurar las murallas físicas y la adoración. También necesitábamos reformar el orden social y asegurar que la justicia prevaleciera en todos los aspectos de nuestra sociedad. Implementé reformas en el gobierno local, asegurando que aquellos en posiciones de autoridad fueran justos y temerosos de Dios. Establecimos jueces y gobernadores comprometidos con la ley de Dios y creamos mecanismos para que cualquier injusticia pudiera ser denunciada y corregida. Sabía que una sociedad justa y piadosa sería una bendición para las generaciones futuras. Estas reformas trajeron estabilidad y prosperidad a Jerusalén, haciendo de la ciudad un lugar donde la justicia, la misericordia y la verdad prevalecían en todos los niveles de la vida cotidiana. ¿Cómo crees que las reformas justas y piadosas pueden cambiar una sociedad? ¿Qué cambios crees que son necesarios en la tuya? Con un nuevo orden social en marcha, sabíamos que la unidad del pueblo era clave para el éxito a largo plazo. Uno de los pilares más importantes de una sociedad próspera es la unidad. Sabía que para que Jerusalén pudiera resistir los desafíos venideros, tanto internos como externos, el pueblo debía estar unido. Organizamos grandes celebraciones y festivales religiosos para recordar al pueblo la importancia de su comunidad y su pacto con Dios. La celebración de la Pascua y el Festival de los Tabernáculos nos reunieron como una sola nación, recordándonos nuestra historia común y el propósito por el que Dios nos había traído de vuelta a Jerusalén. Fomentamos una cultura de apoyo mutuo y servicio, donde cada miembro de la comunidad entendía que su papel era vital para el bienestar de todos. La unidad bajo la ley de Dios fue el cemento que mantuvo la ciudad firme en tiempos de adversidad. ¿Qué significa para ti ser parte de una comunidad unida en la fe? ¿Cómo contribuyes a la fortaleza de tu comunidad? Con una comunidad fortalecida, nos dimos cuenta de que la batalla no solo era física, sino también espiritual. Entendimos que las amenazas a Jerusalén no siempre serían visibles. La verdadera batalla también se libraba en los corazones y mentes de las personas. Instruye al pueblo para que se mantuviera espiritualmente vigilante, siempre alerta a las influencias externas que podrían alejarlos de Dios. Sabíamos que la tentación de la idolatría y las costumbres paganas podría volver a infiltrarse si no manteníamos nuestra devoción y pureza. Organizamos tiempos de oración colectiva, recordándole al pueblo que la verdadera defensa de Jerusalén no estaba en las murallas, sino en nuestra fe en Dios. Mantener una vigilancia espiritual constante nos permitió discernir y resistir cualquier intento del enemigo por desviar nuestras almas del camino correcto. ¿Cómo mantienes tu vigilancia espiritual en tu vida diaria?
¿Cuáles son las prácticas que te ayudan a mantenerte enfocado en tu fe? Sabíamos que esta vigilancia espiritual era clave para asegurar el futuro de Jerusalén y dejar un legado duradero. Mi trabajo no era solo para mi generación, sino para las futuras generaciones de Israel. Mi objetivo no era solo reconstruir las murallas de una ciudad, sino crear un legado que perdurara. A través de las reformas sociales, la educación de la ley y la restauración del culto, buscaba asegurarme de que el pueblo de Israel permaneciera fiel a Dios mucho después de mi partida. Sabía que cada acción que tomábamos era una semilla plantada para el futuro, un recordatorio de que la prosperidad de una nación depende de su obediencia a Dios. Mi esperanza era que Jerusalén se mantuviera como una ciudad de justicia y fe, un ejemplo para otras naciones de lo que puede lograrse cuando un pueblo se somete al liderazgo divino. ¿Qué legado te gustaría dejar para las generaciones futuras? ¿Cómo te esfuerzas por asegurar que tu fe y valores sean transmitidos? Con el futuro en mente, nos dimos cuenta de que debíamos preparar a los líderes que guiarían al pueblo después de mí. Entendí que el liderazgo era clave para la continuidad de lo que habíamos logrado. Comencé a formar a los futuros líderes de Jerusalén, enseñándoles la importancia de la justicia, la fe y la obediencia a la ley de Dios. Los líderes que formé no solo debían ser competentes en sus responsabilidades civiles, sino también modelos de piedad y rectitud. Establecimos escuelas para la enseñanza de la ley, asegurándonos de que las generaciones futuras tuvieran acceso al conocimiento que los capacitaría para guiar a Israel. Sabía que un liderazgo fuerte y piadoso sería la garantía de que lo que habíamos logrado no se perdería, sino que perduraría a lo largo del tiempo. ¿Cómo crees que el liderazgo espiritual puede influir en el bienestar de una comunidad o nación? ¿Qué cualidades buscas en los líderes que te guían? Con líderes formados y una comunidad unida, era el momento de asegurar que la paz y la prosperidad continuaran en nuestra ciudad. Una vez que las murallas estaban reconstruidas y el pueblo estaba unido bajo el liderazgo justo, mi enfoque se desplazó hacia la preservación de la paz y la prosperidad en Jerusalén. Sabía que las amenazas externas e internas siempre estarían presentes, por lo que establecimos un sistema de vigilancia permanente, no solo en términos de seguridad física, sino también espiritual. El bienestar de la ciudad dependía de la paz que pudiéramos mantener, tanto entre nosotros como en nuestras relaciones con las naciones vecinas. Implementamos medidas económicas que aseguraran que los pobres no fueran explotados y que hubiera una distribución justa de los recursos. Con la justicia y el orden establecidos, Jerusalén comenzó a prosperar nuevamente y la bendición de Dios se hizo evidente en cada rincón de la ciudad. ¿Cómo crees que la paz y la justicia pueden contribuir a la prosperidad de una comunidad? Comparte tu opinión sobre la importancia de estos principios. La paz y la prosperidad estaban aseguradas, pero sabía que todo lo que habíamos construido debía estar basado en algo más profundo, la fe. Sabía que la fe era el cimiento sobre el cual se debía edificar todo lo que habíamos logrado. Sin una base espiritual sólida, incluso las murallas más fuertes y las reformas más justas podrían caer. Por eso, mi esfuerzo constante fue el de mantener la fe viva en el corazón del pueblo. Organizamos ceremonias de adoración regulares, lecciones públicas de la ley y festivales religiosos que ayudaban a recordar al pueblo su dependencia de Dios. Restaurar las murallas fue solo un símbolo de lo que realmente necesitábamos reconstruir, nuestra relación con el Señor. Al fortalecer la fe del pueblo, estaba asegurando que todo lo que habíamos logrado se mantendría firme, no solo por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia y protección de Dios. ¿Cómo fortaleces tu fe en los momentos de éxito? ¿Qué haces para mantenerte espiritualmente firme cuando todo parece ir bien? Con la fe como fundamento, llegamos al final de este viaje, reflexionando sobre todo lo que habíamos logrado y lo que significaba para el futuro. Al mirar atrás, veo que mi misión en Jerusalén fue mucho más que la simple reconstrucción de unas murallas. Fue un esfuerzo por restaurar la dignidad, la justicia y la fe de un pueblo que había sido devastado por el exilio y la destrucción. Con la ayuda de Dios, logramos lo que parecía imposible,
transformar una ciudad en ruinas en un símbolo de fortaleza y esperanza. La verdadera victoria no fue solo física, sino espiritual. El pueblo de Jerusalén volvió a confiar en Dios, y juntos construimos una comunidad basada en la justicia y la fe. Mi historia es una prueba de que, con fe y determinación, incluso las tareas más desafiantes pueden realizarse cuando Dios está con nosotros. El legado que dejamos es un recordatorio para las futuras generaciones de que la fe es el cimiento de cualquier gran empresa. Si mi historia te ha inspirado, suscríbete y comparte este video para que más personas puedan aprender sobre el poder transformador de la fe y la reconstrucción. Este es solo el comienzo de lo que Dios puede hacer cuando ponemos nuestra confianza en Él.